Soy Ana Michelle Los López Llera y hoy les voy a presentar el reto número 3, titulado ¿Qué reglas se rompen?, de la materia de Derecho Internacional. Bueno, la película que se utilizó para realizar este análisis fue la de Francotirador, la cual se desarrolla dentro de la guerra de Irak, la cual es Estados Unidos contra Irak. Para poder entender un poquito más acerca de este conflicto, me gustaría mencionar a las personalidades relevantes. George W. Bush, quien fue el presidente de los Estados Unidos de América durante este conflicto, Saddam Hussein, el presidente de Irak, y Osama Bin Laden, el fundador y líder del grupo terrorista Al-Qaeda, el cual, bueno, estuvo vinculado directamente con este conflicto debido a que se detona gracias al atentado que hubo contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. Bueno, en el contexto político y social podemos observar que el gobierno de George W. Bush lanza una guerra contra el terrorismo, justificando la invasión de Irak con el argumento de que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva y tenía vínculos con el Al-Qaeda. Esto debido a que hubo guerras antecedentes que ocasionaron esta vinculación de Irak. La primera fue la guerra contra Irán e Irak y la segunda el ataque químico de Al-Aqaba, donde Irak utilizó guerras de destrucción masiva para poder contener este conflicto bélico. Posteriormente en la guerra del Golfo, que es cuando Estados Unidos comienza a entrometerse en este conflicto y ocasiona que la ONU imponga sanciones económicas y se le ordene a Irak la destrucción total de las armas de destrucción masiva. Bueno, ahora vamos a comenzar con los tratados internacionales violados que se observan, principalmente en Irak, la resolución del Consejo de la Seguridad de la ONU, que fue la primera resolución 687, que es cuando se le ordena a Irak destruir este tipo de armamento, y la segunda en 1441, que es cuando ya se involucra el atentado de las Torres Gemelas, que es cuando la ONU le da una nueva oportunidad para deshacerse de este tipo de armas. Irak fue acusado de no haber cumplido plenamente con estas obligaciones y es por eso que se utilizó como principal pretexto para la invasión por parte de Estados Unidos. Posteriormente, el Convenio de Ginebra, el cual en su artículo 28 menciona que la presencia de una persona protegida no podrá utilizarse para poner a salvo operaciones militares. Hubo acusaciones de que Saddam Hussein utilizó a civiles, incluyendo prisioneros de guerra, para utilizarlos como escudos humanos y proteger sus objetivos militares. La Convención sobre Armas Químicas, el cual menciona que los estados se comprometen a no desarrollar este tipo de armas. Y bueno, Irak había utilizado armas químicas previamente contra la población y pues es una clara violación de las resoluciones de la ONU. El siguiente es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual menciona que el derecho a la vida es inherente a la persona humana y está protegido por la ley. Y bueno, el régimen de Saddam Hussein cometió ejecuciones masivas, el cual se refiere a la violación de manera sistemática de los derechos fundamentales de su propia población incluso. Por parte de Estados Unidos, los instrumentos legales violados son la Carta de las Naciones Unidas, el cual en su artículo 2 menciona que los miembros se abstendrán de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro país. Y bueno, la invasión de Irak no fue autorizada explícitamente por el Consejo de Seguridad de la ONU. Por tanto, expertos legales argumentan que la guerra fue una violación de este artículo. También las convenciones de Ginebra, que mencionan que los prisioneros de guerra deberán ser tratados siempre humanamente, en su artículo 13 y 27. Y bueno, se documentaron casos de tortura, maltrato y abusos a prisioneros iraquíes por parte de Estados Unidos, lo cual conlleva en una grave violación a los derechos humanos de las personas detenidas. Y por último, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual dice que nadie podrá ser sometido de detención o prisión arbitraria. Y la violación principal fue que se realizaron miles de detenciones sin cargos formales, evidentemente, a los prisioneros de Irak por parte del ejército estadounidense. Por tanto, se puede concluir que el conflicto de Irak es un caso complejo en la historia y aunque comenzó con un pretexto cuestionable que fue el de las armas de destrucción, en lugar de lograr el objetivo general, que era pues desarrollar una democracia en el país, derrocar un gobierno autoritario y terminar con el terrorismo, solo desestabilizó a la región. Y en su lugar permitió que grupos aún más violentos y extremos como el ISIS salieran a flote y se desarrollaran más. La erosión de la autoridad como la ONU para poner alto a este tipo de conflictos, hubo múltiples violaciones de derechos humanos y se destruyó la legitimidad del conflicto. Por último, quiero agregar que la guerra de Irak es un claro ejemplo de cómo el uso de la fuerza militar sin precisamente una legitimidad de conflicto es un grave atentado contra el derecho internacional y el respeto a la soberanía de los países involucrados. Y bueno, esto puede llevar a una guerra controvertida y a un legado de inestabilidad y confianza, como lo pudimos ver en este conflicto. Muchas gracias.